Hoy continuamos con esta segunda parte. Está el tema buenísimo porque estamos analizando el contenido de los libros de texto con Darío Cerón y Víctor Reynoso. Y resulta que estamos sacando muchísimas consecuencias desde el punto de vista filosófico, un análisis filosófico de estos contenidos. Sobre todo nos concentramos en la ideología de género, en la hipersexualización de los niños, en las consecuencias que podrían ser, por un lado, la banalización, por otro lado, la ignorancia, pero por otro lado también hacerse inmunes a lo que significa el valor de la sexualidad abierta a la vida, así como hacerse inmunes, ya no encontrarle sentido. También hemos hecho críticas sobre el tema de estos discursos de la igualdad en la diversidad en la igualdad, discursos contradictorios, ambiguos, que generan desconcierto y sobre todo mucha ignorancia. Pero esto último que decían del derecho a la sexualidad. La sexualidad es un derecho, todo derecho debe ser satisfecho por la sociedad. En este caso, al decir que la experiencia sexual, el placer sexual es un derecho, quien lo tiene que garantizar es el gobierno, y ahí ya nos metimos a normalizar la prostitución o cualquier otra cosa, la pedofilia y todas estas cosas. A ver, Víctor, pues sigue profundizando en eso que lo tomaste de lo que Darío nos advirtió durante su exposición. Llegó Saludamos Edna, nomás para saludarla. a Lizárraga, gracias por estar aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Bien, gracias. bienvenida. Bienvenida. Víctor, Víctor nos va a seguir profundizando sobre el tema del derecho al placer sexual. Y mira, comentábamos esta cuestión de que es importante entender, como ya lo mencionaste, que al llegar a esa categoría de derecho, es la curva siempre va a llevar a ver, bueno, ¿y quién va a proporcionar o quién va a satisfacer este derecho, ¿no? Todos los derechos conllevan responsabilidades también. Entonces, ¿cuáles van a ser las responsabilidades de esto también? Eh, el derecho vamos a decirlo, es como la unión de la normatividad, o vamos a decirlo, es el conjunto de leyes, ¿no? El problema es que las leyes, ahora sí que el derecho, la educación, las leyes, la ética, deben reflejar los valores de la comunidad. Y estos valores de la comunidad tienen que estar siempre enfocados en la realización y el desarrollo de la comunidad. Entonces, ahí filosóficamente puedes empezar a decir, bueno, ¿y cuál es el fin de esta etapa en la educación del niño? ¿Cuál es el fin de llamar esto el derecho del niño, el derecho a la sexualidad? ¿Cuál es ese desarrollo y esa realización que promueves en un ser tan pequeño? En una persona que muchas veces ni siquiera ha tenido la conciencia de lo que es su cuerpo humano, ¿no? Y todavía, cuando está en ese abordaje, la conciencia de que es su cuerpo humano, y empiezas a sexualizar su educación. Entonces, ¿cuál es la realización? ¿Cuál es el desarrollo final de esto? Entonces, son preguntas que no nos hemos hecho, a las que no hemos abordado. ¿Por qué? Porque estamos solamente viendo la capa de lo que esto significa. Y queremos atacar lo que viene siendo estas consecuencias que estamos viendo. Estamos reaccionando a estas consecuencias, pero no hemos visto cuáles son las causas, pues. ¿Cuál es ese fin al que se pretende llegar con esto, pues? Es que Entonces, Víctor, ujú, Es muy probable que lo que quieren es hacer inmunes a los niños ante la sexualidad. es hipersexualización, pues. Aparentemente es hipersexualizarlos, pero es al mismo tiempo la sobreinformación hacerlos inmunes y entonces evitar más nacimientos, porque finalmente lo que quieren es bajar el índice de la población, sí. ¿no? Ahorita Víctor dio un punto que me gustaría tomarlo y es el tema del ser humano, o sea, ¿qué es el ser humano? Porque si no sabemos qué es el ser humano, no sabemos hacia dónde va. O sea, si no conocemos las primeras causas, no conocemos la finalidad, ¿no? Hacia dónde tiende. Y además de que vivimos
en el mundo post verdadero también es un mundo post naturaleza. O sea, la idea de naturaleza hoy en día molesta los oídos, ¿no? Entonces, hablar de la naturaleza humana, de Eso, definir al ser naturaleza humano, humana, ajá. exactamente. Entonces, ahora sí analizamos el derecho. Entonces, ¿qué es el hombre? Y por lo tanto, ¿qué le corresponde ser al hombre? Y creo que, pues básicamente desde la modernidad se abandonó ya la idea de encontrar el sentido en la naturaleza, en la realidad. Y lo hemos suplido por la ideología. Y el problema es que vamos de una ideología y otra. Entonces, el problema no es que la educación antes en México estaba muy bien y ahora está mal. No, es que brincamos de una ideología a otra. Por ejemplo, una de las críticas constantes es la educación de antes era mercantilista. Es cierto, es cierto. Definitivamente la educación se estructuró mucho, por ejemplo, en la necesidad de las fábricas y cómo era la estructura de una fábrica. Y estaba bien salir de eso, pero nos sacan del comal donde nos estamos quemando para ahora quemarnos en la olla, ¿no? En una olla que es distinta y que tiene palabras simpáticas y que suena muy humanitaria, pero que nos sumerge nuevamente en la oscuridad de la ideología. El problema es que no salimos de la ideología y ya no podemos definir qué es el ser humano, básicamente. Y Y entonces, esto se suma a las familias rotas y ujú, familias con solo mamá o solo papá, ¿no? Sobre todo porque es lo que abunda en México, el 70%. El año pasado la cifra era del el 70% de las mujeres que tienen un hijo lo tienen sin marido, o sea, Correcto. estar casadas, algunas viviendo en concubinato, pero la mayoría totalmente sin hombre a su lado. Entonces, imagínate, una familia incompleta, sin la referencia de un papá, ¿no? Un papá que pone estabilidad, equilibrio, orden, disciplina, no hay. Una mamá con un amor incondicional que permite todo y una escuela que permite todo y promueve todo. ¿Dónde está la fuerza de voluntad? A mí me preocupa mucho el tema de la voluntad, porque la voluntad es el querer del hombre. ¿Qué es el hombre? Digamos como una probadita. El hombre es lo que quiere. ¿Y cómo sabe qué es lo que quiere el hombre? De entre tantas cosas que hay, si el hombre es lo que quiere, pues San Agustín lo dijo, ¿no? Dime qué amas y te diré quién eres. ¿Qué amarán los niños ahora? Hay aparte un desequilibrio entre toda la parte social que está en el contenido de los libros, han visto los proyectos comunitarios, la solidaridad, el servicio a los ancianos, la ayuda mutua, preciosos temas que hablan de la dignidad humana y se contradice brutalmente con el tema de la sexualidad, muy mal presentado. Pero sabes, Tere, que esa contradicción es muy propia de la ideología progresista, porque nosotros que hemos estado revisando los libros, creo que es muy evidente que pasa a una educación deconstructivista en este afán de destrozar, ¿no? De hacer pedacitos y en ese hacer pedacitos, lo que resulta, todos estos trozos, a la hora de intentar pegarlos como les venga en gana y como se les antoje, pues el resultado es que no hay una lógica discursiva, absolutamente nada. Y lo que resulta es una serie de contradicciones. Por eso tú dices, no, es que sí, de pronto me decías el otro día, viene un texto muy bello. Yo te decía, sí, de hecho yo leí algunos textos sobre la fauna mexicana que yo como bióloga pues me identifico y me fascinaron y dije, ay, pero qué cuento, qué historia tan bella. Pero luego viene la gran contradicción, porque eso es esta ideología. Es una serie de contradicciones. Por un lado, promueven el respeto, ¿no? Tenemos que respetarnos unos a otros. Y por el otro lado, no nos respetan a quienes pensamos diferentes. Entonces, digamos que ese discurso ilógico o ese absurdo de caer en esa contradicción es en automático, porque es una ideología sumamente contradictoria.
a la hora de unir esos retazos, pues como es como se les antoje también, pues no van a embonar, ¿no? Y es un discurso carente de toda lógica. No, y aunado a eso, eh, ahora que comentas, por ejemplo, el respeto a los ancianos, el respeto a las comunidades, eh, perdónenme, pero los que crearon estos libros nunca fueron a escuela pública entonces, porque eso se viene enseñando desde hace mucho. No sé ustedes, pero yo tuve clases de educación cívica, tuve clases de información sobre las culturas prehispánicas, tuve clases de incluso hasta de emprendimiento en las escuelas. Sexualidad Entonces, también. de sexualidad humana, o Ujú. sea, no están inventando el hilo negro, aunque ellos creen que sí. Yo recuerdo, y esto lo van a recordar muchos, en los libros de primaria estaba la historia que se llamaba así, literal, Soy Huichol. Y era un niño que explicaba lo que era la cultura y las tradiciones de los huicholes y explicaba cómo se llamaba, qué era lo que hacían y te fomentaban el respeto a eso. Luego, los libros de educación cívica te explicaban lo que era la cuestión del respeto a los adultos, del manejo en las sociedades, o sea, están creyendo que inventan el hilo negro y no es así. Entonces, a mí me hace pensar, digo, bueno, estas personas nunca pisaron una escuela pública. ¿Me Probablemente explico? no, No hay nada, Ujú, probablemente no. no hay De nada hecho, nuevo bajo el ni sol. Todo nos mexicanos, ni hecho. mexicanos son algunos, tengo entendido. ujú. No son mexicanos, para empezar. Mira, fue una gran variedad de profesores y también se nota en los libros. En cada capítulo sientes una pluma diferente, puedes descubrir una pluma diferente. Fueron muchísimos autores para cada libro y seguramente autores que escribieron fragmentos bellísimos, capítulos bellísimos, deben estar muy incómodos al ver su capítulo junto a otro que habla tan mal de la sexualidad. A ver, yo quisiera para aquellas personas que todavía no creen que esto sea un plan global en contra del ser humano para disminuir la población y que solamente piensan que tiene que ver como con una rebeldía en contra del oscurantismo de la Edad Media que se prolongó hasta años recientes, ¿no? Yo soy la mayor entre ustedes y yo puedo decir, siendo de 58 años de edad, que mis papás nos hablaron perfectamente de la sexualidad en la casa. A mi mamá, su papá era médico y también le explicó perfectamente el tema de la sexualidad. El problema fue cuando empezaron a abortar bebés y ahí sí engañaron diciendo, porque antes decían, mucho antes, hace 4 generaciones, que a los bebés los traía la cigüeña y hasta ahí se acababa el tema sexual, ¿no? Pero ahora dicen que los bebés no valen la pena, los abortan. Entonces, ahí es donde veo una gran brecha entre la cigüeña y el aborto. Porque si el bebé lo trae la cigüeña, era una gran ilusión recibirlo. Pero Ujú. ahora no. Ahora el ser humano es despreciable y ahora lo que se dice de sexualidad es que el bebé no vale la pena. Es un despojo Son para sexual, la no cultura contemporánea. vale. Mencionaste a la Agenda 2030, nada más para no dejarlo ir, Tere. Es un grandísimo engaño este nombre de Nueva Escuela Mexicana. O sea, de mexicana tiene muy poco. ¿Ok? Cuando yo invito a la gente que nos está viendo que vaya al sitio de la ONU, vaya a la Agenda 2030, si tiene tiempo y estómago de leerla, porque es muy grande. Ujú. ¿Ok? Es muy Pero aburrida porque es muy reiterativa. así es. Vayan a leer los objetivos que tienen que ver con medio ambiente, con igualdad de género, Sí, eh, y van a ver que están casi copiados en la nueva escuela mexicana. O sea, esto Exactamente. no es un proyecto nacional educativo. Nos lo han vendido fuertísimo de que lo es y que hicieron reuniones con maestros de todas partes y no sé qué. Y bueno, ahora resulta que todos los maestros eran todos globalistas o qué pasó, ¿no? Y Entonces, progresistas, por así es, y yo supuesto. lo dudo mucho. Este es un proyecto centralizado, básicamente con una falsa cara de democratización. Hay un compromiso con esta agenda internacional y este está ubicado a ello. Entonces, también se pierde, y para mí es muy grave esto, se pierde la identidad nacional al final. O sea, en realidad la está licuando, como bien dice Edna.
por un lado vas a tener textos que reafirman nuestras tradiciones, nuestra historia, y luego vas a tener otro que te habla, no, no, de la ciudadanía mundial, y olvídate de esto, el patriotismo es nazi. O sea, entonces, eh, pues es muy triste porque se pierden. La educación mexicana, la educación de los mexicanos se pierde, se licúa. Ahora, ¿no creen ustedes que los papás, ustedes que tienen hijos pequeñitos, se sienten más responsables que antes de estos libros de texto? Como que ahora sí es mi responsabilidad educar a mis hijos, nada de que se los encargo a la escuela y que la escuela los eduque. Sabes que independientemente de que, tomando la palabra, perdón, independientemente de que sean o no más responsables, y hablo yo por mi caso personal, mis padres siempre estuvieron al pendiente de nuestra educación. Y mis padres no son profesionistas o profesionales de algún ramo. Mi papá fue obrero, mi mamá, ella estudió una carrera técnica. O sea, no estoy hablando ni de médicos, ni de abogados, ni de arquitectos, ni nada. Vamos a hablar así que de la raza, vamos a decir, ¿no? Entonces, pero mis papás siempre estuvieron al pendiente de nuestra educación. Ahora, ¿a qué voy? Mi papá y mi mamá eran mucho de leer, mucho de leer. Así fuera el periódico, pero leían todos los días. Tenían libros, nos inculcaron leer, aunque sea un poco una nota, un poco de aquí, un poco de allá. Pero, por ejemplo, en mi casa había enciclopedias completas, en mi casa había libros de sexualidad, en mi casa había libros de historia, que era muy común en las casas antes. Entonces, ahora siento que no es que los padres estén más involucrados, sino que hoy hay más acceso a la información. Y eso es un aliciente a favor y en contra, ¿no? Es un motivo a favor y en contra. ¿Por qué? Porque sí, hay acceso a la información, pero también hay acceso a información falsa o a información confusa. Pero a De ese es propaganda. responsable de cuidar a sus hijos, cuidar la mente y el alma de sus hijos. Sí, sí, claro, claro. Tiene Hoy sí siento que no es independientemente de que se tenga más esa intención de cuidar el alma de los hijos, el corazón de los hijos, así como lo mencionas, la mente de los hijos, sino que simplemente, como hay más acceso a la información, uno quiere tener información real, acorde con la verdad, acorde con la ciencia, acorde con, como mencionamos ahorita, con los valores de nuestra comunidad, como dice Darío, o sea, sin perder esa identidad que tenemos, pues. Entonces, es muy importante. Y es como dice, pues al final, si tú vas y ves los libros, es lo mismo que ves en lo que es la Agenda 2030. Y es curioso porque al final te la venden como que, está exaltando nuestra identidad nacional, nuestra identidad como país. Y pues de mexicano, como dijo Darío, tienen muy poco al final. El nombre. Déjame aportar poquito pesimismo y luego optimismo, Tere, respecto a esto. Yo coincido mucho con Víctor, ¿no? O sea, igual mis papás, yo siempre tuve libros en mi casa. Por algo estamos aquí los cuatro, ¿no? O sea, ah, tenemos Ujú. una historia de vida similar y por algo nos gusta la filosofía y a reflexionar las cosas. No sé si es el caso de la mayoría de las familias mexicanas. Creo que hay dos escenarios muy comunes y uno es donde, uno, no hay interés totalmente, o dos, no hay tiempo ni disponibilidad, ¿no? En ese sentido. Em, y creo que ahí es importante la labor de cada uno de las personas que hemos logrado una chispita de conciencia y es ahí en nuestros entornos sociales ir tratando de informar a la gente, ¿no? De muchas maneras. Creo que, y donde doy una gota de optimismo, y es que el proceso de batalla cultural está comenzando ya a dar bastantes frutos. Está comenzando ya a haber un cambio en cómo los padres están abordando esta temática. Y creo que el progresismo, el gran error que está cometiendo y que le está costando muy caro, y es haber ido abiertamente con los niños. Porque, ¿qué pasa? A uno lo pueden cancelar, ¿verdad? A uno lo pueden correr del trabajo, pueden hablar mal de ti, pueden, no sé, difamarte. Y a uno le duele, ¿no? A uno le preocupa porque, híjole, ¿cómo que van a hablar mal de mí? ¿Cómo que me van a cancelar? Eh, pero cuando se trata de los hijos, los padres recibimos una bala por los hijos.
Ujú. Entonces, yo por defender a mis hijos no me importa qué es lo que me va a pasar a mí, ¿verdad? O sea, y vamos a dar el todo por el todo. No nos va a importar la cancelación, no nos va a importar que le manden a nosotros. Si es para proteger a nuestros hijos, nosotros ponemos el cuerpo. Porque Y eso creo que es el gran barrera que está levantándose en este momento. yo creo que les falta escuchar a quienes nosotros decimos, queremos proteger a nuestros hijos. Bueno, yo ya tengo hijos adultos, así que, pero los papás que quieren proteger a sus hijos pequeñitos, dime, si te pregunto, ¿qué es lo que quieres para ellos en su vida? Porque esa segunda parte nadie la ha dicho. O sea, yo no quiero que mis hijos lean estos libros, les van a hacer daño. Ujú. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quieres para tus hijos? Y esto sería muy interesante que sea escuchado por todas las autoridades académicas, por los profesores, las profesoras, los directores de la SEP. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? A ver, Darío, Víctor, Edna. Si Bueno, quieres, yo, sí, yo quisiera, Edna. Ujú. yo pero quisiera para responder la pregunta que hace un momento hizo Tere, que les hace a ustedes porque son padres. Bueno, yo no soy madre, soy soltera, pero sí tengo sobrinos y también tengo alumnos. Y lo que me preocupa mucho, hace un momento Tere decía, bueno, a mí en casa me educaron mis padres, me dieron una educación sexual. A mí lo que me preocupa mucho es el hecho de que al estar introduciendo estos temas en la educación pública, en automático el Estado está entrando a la casa de Víctor, a la casa de Darío, en automático. Él solo entró, nadie le abrió la puerta, nadie le dio permiso y sin embargo el Estado entra, se sienta y empieza a educar a sus niños. Y eso es un gran foco rojo. Yo he pensado mucho en estos últimos días en la filosofía política de Hannah Arendt, porque ella es lo que dice, es un gran foco rojo el momento en el que el Estado entra a tu casa y empieza a ideologizar a los hijos, a la familia en general. Y estamos hablando de una pensadora del pensamiento político y la gran pensadora, ¿no? La filosofía política que nos hace un listado de los focos rojos. Es una mujer que además de ser una gran pensadora, crece en un estado totalitario como la Alemania nazi, que sale huyendo, que termina sus días en Estados Unidos y, y nos habla a lo largo de su obra de esos focos rojos. Y ahí está un gran foco rojo, la ideología en la educación entrando a las casas, un gran foco del totalitarismo. Y en general, pues la ideología, ¿no? O sea, ella decía, cuando la ideología está presente en el Estado, pues hay que ser muy cuidadosos porque ya estamos hablando pues, de porque cosas. ya es mucho, ¿no? Ya es mucho, ya la ideología nos llega a través de los medios de comunicación, nos lleva a través del arte, de los espectáculos y luego a través del Estado en los libros de texto. Es No, Sí, una a- invasión. a- exactamente, y al final, ¿qué es la ideología? Al final, pues es ese intento de suplantar la realidad. ¿Me exacto, explico? exacto. O esa parte de la verdad a medias, de la realidad a medias. ¿Por qué? Porque entra tanto esa parte objetiva, sí, pero vamos a meter también lo subjetivo, pues al final. Entonces, es eso, lo que busca es suplantar la realidad. Es una Claro, cosa. y eso es sumamente peligroso porque también Hannah Arendt lo dice, o sea, el individuo ideal para el comunismo o para el nazismo, decía ella, pues no es este nazi convencido o este comunista convencido, es aquel sujeto que ya disocia la realidad de lo no real y disocia la verdad de lo falso. Y en qué punto estamos ahorita nosotros con esta era de la posverdad y del relativismo de la moral? La verdad queda disociada, la verdad no existe hoy en día. Ahora nos dicen, no, es que todo depende del foco con el que tú lo observes y Tere tiene su verdad, Víctor su verdad, Darío la Ujú. suya y acá afuera también tienen sus verdades, yo tengo mi verdad y entonces la verdad queda anulada. Y ella decía, esos son los sujetos ideales para los totalitarismos. Y pues Cuando yo, son los lentes de colores, pues como dicen. Era lo que exacto, hablábamos hace rato, de hecho, que como la política se convirtió en estética, es un sinsentido. Eh,
porque exactamente eso es lo que el poder quiere hacer entender, que vivimos todos en la época de la diferencia, de la diversidad, pero en realidad existe el discurso oficial de la diferencia, y ese discurso Ujú, oficial no es posmoderno, es ujú, moderno, es ujú. autoritario, es totalitario. Entonces, efectivamente, como decía Foucault, la verdad es un don del poder. O sea, se convirtió en realidad, ¿no? Ujú. Lo que en principio era una denuncia errónea, ¿no? Porque estaba la verdad, pero cuando dice la verdad es un don del poder, el poderoso escucha eso y dice, sí, claro, Sí, claro. claro, yo soy el poderoso, yo tengo la verdad, ¿no? Las cosas son creadas a punta de palabras, ya no son las palabras las que mencionan las cosas reales, sino que la realidad se crea a punta de palabras. Ujú, Tiene que ver, aquí hay un punto muy importante, en la ciencia no existe la ética a menos que haya un filósofo que esté alumbrando, porque a la ciencia le importa el ser de las cosas, ujú, no el deber ser, ujú. pero al filósofo sí le interesa el deber Kant, ser. Kant, ¿no? En política parece que sucede lo mismo que en la ciencia, quizás porque es la ciencia política. Sí, porque la política se disoció de la ética, ¿no? O sea, el realismo Ujú. político Sí, hoy en día, pero de ahora pronto, sin ética. Solo le importa lo que la cosa es. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere mundo global? Que México baje su población a la mitad. Me encargo. Hago lo que Va. quiera, haga sin ética, ¿no? Y así todos los países cubriendo la cuota. Parece que tuvieran una cuota que cubrir. Bueno, para el año 2030 ya no debe nacer ni un solo bebé en México. Me encargo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Entonces están cubriendo cuotas sin ética para cumplir con las demandas internacionales. ¿O qué, Edna? pues sí, yo los escuchaba hace un momento porque precisamente es una pregunta que yo me he estado haciendo mucho ahora que he estado revisando los libros y veo este tema de la hipersexualización, porque a mí me queda claro que es parte de la gente progresista hipersexualizar a los niños, pues porque también viene una agenda en la que desde la década del 60 con los intelectuales franceses se está tratando de normalizar la pedofilia. Y un niño, sobre texto de este discurso, ¿no? También de este intelectual francés, mujer, que no diré su nombre, o sea, es esta idea de que el niño es su cuerpo y su decisión, ¿no? Y entonces el niño, la niña así consciente, pues hay que normalizarlo, ¿no? Esa es la agenda progresista. Pero yéndome más al fondo, yo me preguntaba, pero ¿por qué? Claro, una de las hipótesis era lo que ustedes mencionaban y digo, bueno, no es la única que lo pienso. Entonces todo va de la mano con esta educación sexual que hoy están promoviendo, porque el pretexto es que el niño vea con normalidad desde su tierna infancia estos temas sexuales. Yo el otro día escuchaba a Irene Montero, la ministra de España, que, Ilustre. ay, sí, la ilustre, con comillas, y ese es su discurso. Y yo digo, pero un niño, o sea, un niño Ella es la que primero habló de que los niños tienen derecho a tener placer sexual con quien ellos elijan. con quien, sí, haciendo Claro, apología de la pedofilia, se la pasan haciendo apología de la pedofilia y no pasa nada, ¿no? O sea, para quienes no sepan, la pedofilia se presentó como un proyecto de ley en Francia en los años 70 de parte de Foucault y firmada también por Simone de Beauvoir y Sartre, Simón de Beauvoir. Sartre. Ujú, Ujú. sí. yo no la quería nombrar, pero bueno, ya Tere la Bueno, nombró. Sartre, pero no, son digámoslo, por si hay una feminista viendo por ahí. muy mal, murió enfermo de VIH, ¿no? Era un hombre que se violaba a los niños de Túnez, viajaba a Túnez de turismo, hacía turismo sexual y abusaba de los niños. Un hombre depravado que reaccionó como un opositor a su padre, porque su padre era médico, un hombre de ciencias, un hombre estricto, con una gran ética, y él pues se opuso, pero tuvo una gran influencia y él fue el que habló de la palabra como poder, ¿no? Ujú. Entonces, la palabra se usa como mecanismo de poder. Y Tere, eso per- ha llevado a las últimas consecuencias. A eso súmale a Hegel,
con la cortita idea de muchos que toman de Hegel, todo pasa por algo, por un lado, Ujú, pasa ujú, por algo, porque están buscando el absoluto que tiene que llegar tarde o temprano en la dialéctica del mundo y de la historia universal. Y por otro lado, esto del absoluto, ¿no? Que el ser humano ya no tiene por qué ser hombre o mujer, adulto o niño, ujú. anciano o joven, sino simplemente el absoluto donde caben todas las posibilidades porque llega al culmen de su ser. Y ¡Qué siendo, engaño! O sea, y si Hegel supiera que lo están utilizando para proponer que todo mundo se revuelque con todo mundo y que nadie se queje porque todo pasa por algo, Y Claro. además, siendo lo que yo me autopercibo en esta concepción idealista de que soy lo que yo pienso que soy, ¿no? Y también volvemos al idealismo alemán, ¿no? O sea, yo me Tere, nos quedan autopercibo 6 minutos, no sé si sí, vamos a acabar o vamos cerrando. Yo me cerrando. tengo que ir, entonces me gustaría, yo doy unas palabras finales, si ustedes quieren seguir, continúan, o si no, Cada uno de unas palabras finales, cada sí, uno tiene 2 minutos, por favor, vas, Darío. ahí está. Me gustaría cerrar siendo constructivo, y es el qué vamos a hacer con esto. Yo creo que lo primero, y es lo que yo he estado ya poniendo cada vez más en práctica, y es no callarse con nuestras amistades, con nuestros parientes. Es un tema que está muy en boga. Cuando uno propone el tema, la gente siempre tiene algo que decir. Y muchas veces nos va a sorprender que cuando uno ya se anima a expresar las cosas, a decir, por ejemplo, es que está normalizando la pedofilia. Y tú le sí, soportas la información que conocemos. Por ejemplo, que a la gente que hizo el corpus ideológico de esto estaba a favor de la pedofilia. Esto no es ninguna conspiración. Ujú, Está allí, que existen las organizaciones. Concientizar a la gente de nuestro entorno lo que está pasando. Hay mucha gente que no está informada y que esta falta de información los está metiendo en un optimismo dañino que no los hace ver la realidad. Entonces, comencemos a hablar. Y lo otro, si el Estado quiere meterse en nuestro hogar, hagamos de nuestro hogar también una especie de trinchera, no burbuja, ¿no? exacto. No, no en el sentido trinchera de que aquí me quedo y no salgo, no, sino una trinchera de defensa, en la que nuestro hogar sea ese espacio donde nuestros hijos pueden aprender a defenderse y aprender a luchar contra estas ideologías y entender que durante un buen rato vamos a estar así, en un contexto de lucha, de batalla y entenderlo como tal. Enseñarle Así que, a creer en su corazón. Tienen conciencia y ellos saben que nada más bonito que papá y mamá juntos. Ujú, Ellos saben que les duele si no está el papá en casa. Ellos saben que lo sepan verbalizar y ahí se reafirma que la comunión entre hombre y mujer es lo más sagrado y más bello sobre la tierra. Que crean en su corazón, en su intuición y papá y mamá tengan la capacidad de decir, tienes razón, es horrible vivir en una casa donde no hay papá. En el caso de las madres solteras, que lo reconozcan, es horrible y que no se pongan de feministas a decir lo contrario, porque es horrible, horrible crecer a los hijos sin marido, horrible. Pero muchas lo niegan por soberbias. A ver, Víctor, te toca 2 minutos. así rápido, independientemente de que tengamos que hacer esta fortaleza, como dice Darío, también hay que enseñar a los niños a pensar, por favor. Dejen a los niños pensar, que hagan preguntas, que si algo no les cuadra, que se pregunte, que se discuta con los papás. Aprendan como papás a recibir esas preguntas. Y si hoy no sé la respuesta, me voy a preparar para contestarte. No voy a esperar a que el maestro te conteste. Académicamente les digo, enseñen a sus hijos a leer autónomamente. Dejen a sus niños leer, compren libros para ellos, promuévanles que estén, que dejen las tablets, que dejen los celulares, que se pongan a leer. Eh, a la medida que crecen, enséñenles lógica, por favor. Enséñenles lógica, es muy importante. Y acuérdense de este trinomio que yo lo tomé prestado de la doctora Luz Alonso, una excelente filósofa mexicana,
que dice, en base a nuestra concepción de filosofía, es nuestra concepción de ser humano y por último es nuestra concepción de ética, de educación, de metafísica, de biología, de lo que quieras. La última parte del trinomio es adaptable, pero primero es nuestra concepción filosófica, nuestra concepción de ser humano y por ende nos va a dar nuestra concepción que sigue. Por favor, no le tengan miedo a estudiar, no le tengan miedo a leer, no le tengan miedo a todo esto y permitan que los niños piensen. Eso, dejen a los niños pensar. Eso es muy importante. Necesario, necesario. El ser humano es un ser pensante y se muere de inanición si no lee, Ujú, estudia o ujú, empieza a aprender mentiras. Si ujú. no lo llenas de conocimiento, se llena de mentiras, de fantasías, de absurdos, de contradicciones. Edna, 2 minutos. Bueno, para finalizar, sí señalo que en lo personal, bueno, a todos aquí nos preocupan, ¿no? Estos nuevos contenidos porque minan el tejido social. Y también ese es otro gran foco rojo de los totalitarismos, aquellos estados que minan el tejido social. En este caso, que como tanto Jonathan nos decía en sus cursos, desde la perspectiva ética, no se puede solucionar un problema o buscar solucionar un problema, pues provocando otros problemas, ¿no? Porque sobre pretexto de la discriminación nos están imponiendo, ¿no? Un pensamiento uniforme a todos y nos están confrontando a unos a otros y está el Estado minando el tejido social, foco rojo del totalitarismo. Y bueno, pues una invitación a los padres de familia que estén muy atentos a esos contenidos y que, como dicen ustedes, ¿no? A que se haga esta trinchera desde el seno familiar, que el hogar se convierta en esta placenta como un entorno vital, como dice Peter Sloterdijk, ¿no? Que se atrevan a defender a sus hijos. Y claro que de nuestra parte siempre existe el temor, ¿no? De ser unos parias, de perder los empleos, por decir la verdad, por pensar, porque el simple hecho de pensar es sumamente peligroso, pero pues atrevernos a hacer eso, a pensar y a expresar este pensamiento y a desmentir que esos libros fomentan el análisis crítico en los niños, porque eso lo repiten una y otra vez, y eso es una gran falacia, porque esos libros están sumamente alejados de lo que es el pensamiento crítico, del análisis crítico, y eso, y atrevernos a llevar la verdad, a hacer esa luz, ¿no? La luz que ilumina, y pues que